Conche. Nos abrieron la puerta. ¡Se los dije! Tienen que haber sido o los arqueros o los otros jóvenes que abrieron la puerta, así que nos vamos a tener que meter con todo a pelear. No se está llenando mal. Hasta acá llegó la tranquilidad de este sello. Arráncame por... Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este séptimo episodio de Tácticas Avanzadas. Les cuento que después de nuestra última defensa, de ir a buscar nuevas tropas, nos encontramos con esto. Un ejército azerai de más de 5000 tropas. Basir está perdida, dijo Vigolf, y ordenó un repliegue táctico hacia las ciudades de él. Y es aquí donde nos encontramos en Iyakis, donde el enemigo decidió al fin atacar con sus 5000 tropas. Y bueno, tenemos que defendernos, tenemos que parar el avance a Seraya como sea. Ya perdimos el otro pueblo, así que tenemos que intentar parar a este ejército gigante acá. Lo bueno es que este pueblo es nuestro, es de Vigolf, entonces podemos organizar nuestras tropas previamente antes de la batalla. Y adicionalmente, este pueblo tiene un layout que es bastante defendible, ¿vale? Ahí lo que vamos a hacer, como siempre, es defender con un cuadrado la puerta, eso es lo primero, pero también vamos a definir nuevas tropas que sean duraderas, dado que el enemigo está atacando sin torres de asedio, por lo tanto no puedo destruir puntos de ingreso solamente con una ramp que va a tratar de botar la puerta. Y el resto va a ser escalera, por lo tanto van a entrar por los tres sectores lo más probable. Así que tenemos que defender ambos sectores. Así que vamos a intentar definir 2 o 3 unidades que hagan cuadrados y que duren lo que más se pueda en estos 3 puntos. Y si se dan cuenta, vamos a utilizar ese pequeño callejón para evitar que pasen por ahí. Las escaleras están allá afuera, ¿vale? Y ahora vamos a intentar de arreglar una unidad que tire, digamos, jabalinas y que apoye a la gente que está defendiéndose en la puerta. Lo que vamos a hacer acá con la unidad 4. ¿Vale? Lo tenemos que dejar bien estirados ahí, y saqué la unidad que tenía en el callejón, así que vamos a poner la unidad 3 ahí, en cuadrado. Ahí, perfecto. Bien, ahora tenemos que colocar a nuestros arqueros. Ahí, aquí, para la posición o el posicionamiento de los arqueros, lo bueno es que tenemos varios lugares en donde podemos colocarlos en altura y así hacer fuego cruzado, que es lo que necesitamos, dado que estamos defendiendo 1600 contra 5500 y fracción. Por lo tanto, más o menos tenemos que tener un índice de muertes de 4,5 a 1, casi 5 a 1. Entonces necesitamos mucho fuego cruzado aquí en esto. No les comenté, pero me coloqué en Vigolf un arco, porque en esta batalla, si Vigolf muere, ahí sí que no vamos a tener espacio para poder arreglar el desastre que va a quedar con Leia tomándose Leia. Entonces aquí me van a ver más rondando por el alrededor, más que interactuando tanto directamente en la batalla, porque definitivamente en esta pelea Vigolf no puede morir. ¡Ay, que cuesta arreglar este tipo! Hay que dispersarlo, y ahí eso deja colocarlo un poquito mejor, ¿vale? La idea de ellos es que les disparen a los que van subiendo por las escaleras y después les disparen a los del callejón, mientras tenemos ese tapón ahí para que no pasen más allá. Acá vamos a colocar una unidad de arquería acá atrás, que va a tratar de disparar al frente a los que van subiendo por la segunda escalera, que va a ser por el muro que está justo frente a donde estamos colocando ahora nuestros arqueros. Y ahí vamos a tener 2 pelotones de fusilamiento que esperamos que haga que no pase nadie por ahí, o muy poco.
¿vale? Entonces ahí ya tenemos más o menos seteada nuestra defensa. Y aquí nos toca rezar, chicos. Nos toca cruzar los deditos y ver que nos vaya bien. O como decía un personaje famoso por ahí, que nos vaya bien. Ah, bien, me faltaba una unidad de arquero. Si se dan cuenta, ahí hay un caminito en altura, así que vamos a aprovechar ese camino en altura para colocar esta unidad de arquería que le va a poder disparar sobre la cabeza de la unidad 1 que está en la puerta a los enemigos que vengan entrando por esa puerta, ¿vale? Entonces, cada lugar está cubierto por una cantidad de arqueros importante y eso es lo que necesitamos para tener cualquier oportunidad de ganar esta batalla. Esta batalla, chicos, es la batalla más grande que me he enfrentado en la vida que he jugado Mount & Blade Bannerlord, así que no tengo idea cómo va a salir. Pero eso es lo que estábamos buscando y es por eso que tenemos los mods del Strengthener ahí y el Powerful Heroes, justamente para hacer de que los enemigos tengan tropas más grandes y que saquen ejércitos mucho más grandes y poder enfrentarnos a desafíos gigantes en esto. Ese es el objetivo y como les dije en los episodios anteriores, cada vez vamos a ir subiendo más la apuesta y también, como ustedes saben, soy pésimo achuntándole con estas balistas, con estas catapultas. Así que no me critiquen, soy malo, muy malo para esto. Y me fui al carajo con la bola. Así que vamos a ver si podemos matar a alguna gente o destruir eso que potencialmente nos podría dar algún tiempo. Ahora me quedo muy corto. Así que veamos cómo sale. Esto es lo que estábamos buscando, chicos. Este es el objetivo del por qué estamos funcionando con los mods que tenemos. Tener grandes batallas épicas, y esto se podría definir inicialmente como una pequeña defensa épica. Y el accidente por fin. Ya, oh, y hasta que se muere. Hasta que se muere. Si matamos esa RAM, nos va a dar tiempo y va a funcionar a nuestro favor bastante el tiempo que... ¡Uy! ¿Le chanté? Bien. Ahí está. Eso, chicos, nos va a dar preciado tiempo y adicionalmente va a hacer que idealmente no entren por la puerta. Ahora, yo no sé si les ha pasado a ustedes, y si les ha pasado déjenme en los comentarios, pero me ha pasado muchas veces que independiente de que tú le rompes esa arma de asedio para que no abran la puerta, eventualmente de alguna manera abren la puerta. No sé si la abren, no me he alcanzado a fijar si la abren nuestros soldados o las abren ellos en algún minuto que se meten y nadie los para. La cuestión es que no confío en que no vayan a abrir la puerta, por lo tanto no pienso sacar a la unidad 1 que tenemos cuidando la puerta. Y ahí nuestro pelotón de fusilamiento está funcionando. Oh, me botó la bolita. Acá, esto yo creo que ustedes todos lo saben y todos lo usan porque además es lo más entretenido del mundo, tirarle las bolitas a la gente que está ahí puntita para que mueran. Aquí son puras unidades de Elite que trajo Thais. Pura unidad del nivel 6, así que no va a ser una cosa fácil, pero ya que no pueden entrar por la puerta, va a ser mucho más simple con nuestros arqueros, digamos, dejándolos como de estos. No sé si alguno alcanzó a ver esos cojines donde colocaban los alfileres. Mi mamá tenía uno. Entonces esa es la idea, dejarlos como esos cojines llenos de flechas. Y vamos a ver, y hace unos floretes con el hacha y no le pega a nadie. Hizo 3 recién seguido y no le pegó. No entiendo para qué hace eso, o cuál es el objetivo de esos como figuras que hace con la espada, con el hacha. Yo nunca he visto, no sé si ustedes, pero yo por lo menos nunca he visto que al hacer ese movimiento le pegue. Es como, te voy a pegar, no te pego. Es como bluff. Es como, no entiendo. Bien, aquí mejor ocupamos el arco porque no, como les comentaba, Beowulf
debe sobrevivir esta batalla completa. Entonces no nos vamos a arriesgar demasiado en tratar de mantener batallas. Y ahí se están juntando en el sector. Pero bueno, los arqueros y este tapón van a poder mantener ese lado. Vamos a ir a ver el otro sector, que era donde teníamos el tapón en el callejón. A ver cómo le está yendo. Acá en la puerta está todo bien, todo tranquilo. Y los arqueros están haciendo lo que tienen que hacer. Se está colando gente. Miren, están colando por el lado. Pasan por el lado corriendo, sí, de forma directa. Eso porque seguramente quieren ir a abrir la puerta como sea. Entonces van a sacar tropas para ir corriendo a abrir la puerta. Así que vamos a mover a nuestra unidad que está protegiendo al cuadrado de la puerta para que proteja a ese otro cuadrado. Vamos a mirar desde arriba cómo se ve la cosa en este lado y cómo están los arqueros. Sí, se están pasando por un lado. Como permiso, voy pasando. Hay que tapar esto para que no sigan pasando y los arqueros de este lado pueden seguir disparando. Ahí vienen. Vamos a ver si podemos aportar con nuestro. La habilidad de arco de Gigolf es muy mala. Estaba en 41, creo, 42. Así que esto va a servir como un buen entrenamiento para que entrene su capacidad de arco. Así que no me reclamen que no hace ningún daño Beagolf porque es pésimo. No lo he entrenado en arco. No quise hacerlo en arco y creo que es demasiado roto el arco. En general, mis campañas y las campañas que yo jugaba antes siempre eran con arco. Pero es demasiado roto en cuanto con un personaje. Estar siempre atrás con el arco es mejor. Las jabalinas y su arma a dos manos y estar ahí tratando de pelear en el frente. Ahora, Beagolf y sus características y sus habilidades no es el mejor luchador de batalla. Y adicionalmente como que estoy sintiendo y que le tengo que hacer un hacha más rápida. Así que ahí después lo voy a tener que revisar y en futuros episodios probablemente les cuente novedades al respecto de eso. Ahora sí o sí estamos esperando que Uadmaran, que es el heredero, sea una bestia del combate. De hecho ha seguido los pasos de Beagolf y él es un soldado de infantería que pelea con hacha a dos manos. No lo han visto porque él es líder de otro ejército y por lo tanto cuando hacen los cambios, cuando Beagolf muere o algo así, no me permite jugar con él generalmente, o hasta muerto ya, no lo sé. Nunca me ha tocado poder jugar con Uadmaran para ver cómo es, así que matamos a uno de los nuestros. Eso siempre pasa, lamentablemente es así. Así que hay que tener harto cuidado. Así que sí, pues como les comentaba, no me ha tocado todavía tener la oportunidad de manejar a Uadmaran. Probablemente cuando Beagolf pasa mejor vida, podremos ver qué tan bien entrenado quedó nuestro heredero al trono. Así que, mientras tanto, nos estamos gastando todas las flechas que podemos. La idea, si bien no he matado a nadie, la idea es tratar de que lleguen allá con el mayor daño posible, cosa que sea muy fácil matarlos. Y mientras tanto, estos chicos acá estén haciendo lo propio con el resto. Aquí vamos a pasar tropas que tenemos en la unidad 1 acá para que puedan mantener el tapón. De nuevo, las unidades del enemigo son todas de elite. Entonces no hay que minimizar el poder de matar que pueden llegar a tener en nuestras tropas. La idea es que tenemos que aguantar lo que más se puede y vamos a mantener ese cuadrado ahí porque no queremos que nos abran la puerta. Vamos a ver cómo se ven las cosas desde allá arriba. Aquí yo me pierdo mucho un poco en estos castillos, chicos, así que si me ven dándome vueltas es porque me perdí. Aquí rellenamos tropas, flechitas y vamos a ir a ver
cómo se ven las cosas desde acá arriba. Afuera, ¿cómo está? Por aquí no se ve nada. Esto es un radio, una amplitud de defensa bastante amplio. Pero lo bueno es que la mayoría, por lo menos la mayoría, excepto ese pasillo en el que estamos, tiene mucha más. Le pegué al muro. Está despejadito, entonces se pueden ver desde distancia lo que pasa desde una esquina casi hasta la otra al final. Si no fuera por ese pasillo, se podría ver hasta el final todo el pueblo. Pero por lo mismo tiene un súper buen layout este pueblo para poder defender. Sobre todo si tenemos una buena cantidad de arqueros que podamos colocar, como lo estamos haciendo en nuestro pelotón de fusilamiento, en nuestra ala derecha de este pueblo. Y mientras tanto, vamos a tratar de bajarles a esta gente de inicio. Si se dieron cuenta, no estaban subiendo hasta que les empecé a disparar. Eso pasa de repente, que se quedan pegados los NPC y no avanzan. Y eso no queremos que pase, porque va a hacer esto más largo de lo que debiera ser. Hasta aquí por lo menos va todo bien, no estoy escuchando sus ruidos de batalla, así que asumo que todavía están en esto, subiendo las escaleritas. Así que nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo. Chicos, si quieren ir a buscarse un café, vayan, porque esto va a ser una batalla relativamente larga, porque de nuevo son 5600 más o menos. Aserai que tenemos que pasar por el arco y la flecha y por la espada. Así que miren, subo, no subo. No quiero subir. Muere. Bien, vamos a ver el otro sector cómo está. Recargamos. Y ahí se está escuchando, están peleando los pocos que alcanzaron o que puedan alcanzar a llegar. Están peleando ahí, pero nada preocupante. Todo controlado hasta el momento. Vamos a ver si podemos hacer un poquito de sniper y empezar a apoyar a estos arqueros desde este sector que se ve un poquito tapado, pero que justamente vemos a los que van subiendo las escaleritas. Así que vamos a ir flecha a flecha. Ahí como que se mueven hacia acá abajo. Yo creo que están tratando de ir a abrir la puerta, tratando de aparecer por el lado de la puerta. Bueno, esperemos que, si es que alguno se pasa, nuestro cuadrado lo detenga. Si no, vamos a estar en el horno, chicos, si es que no abren la puerta. Mientras tanto, tenemos que tratar de aprovechar la mayor cantidad de tiempo en que podamos seguir matando a esta gente en estos sectores. Así que hay que aprovechar. Yo sé, es súper lento Beagolf para disparar y todo. Ya les comenté que la habilidad de arco de Beagolf es paupérrima, es deficiente. Pónganle el adjetivo que quieran, pero por lo menos algún daño o algo está aportando en esto de una forma segura, sin que le quiten mucha vida. Y de repente una que otra muerte a manos de este arquero novicio llegará. Así que eso, chicos, a todo esto les aprovecho de contarles algunas cosas. Me hicieron, un amigo del canal me hizo una pregunta con respecto a qué es lo que estaba pasando con Tailworld. Bueno, entonces lo cuento mientras estamos en esto. ¿Qué es lo que estaba pasando con Tailwords y las actualizaciones y todo? Y yo les comenté en el video, en el episodio número 6, que en realidad no tenía idea si es que había un roadmap y todo. Bueno, dada la pregunta que me hizo este amigo del canal y todo, empecé a averiguar un poquito. Y en efecto, no tienen un roadmap o una hoja de ruta definida de qué es lo que viene. Están los rumores
de que, y yo esos rumores los vengo escuchando hace un buen rato, pero todavía como que no pasa nada, es que en la versión 1.3 van a venir principalmente mejoras asociadas al modo multijugador. Que como saben, me parece que la versión 1.1 algo liberaron el modo multijugador, o sea que toda la gente pueda montar un servidor de Mount & Blade y jugar como un soldado y hacer batallas en el fondo conectado, en línea y todo lo demás. Yo no me he conectado, principalmente he visto que son los gringos más que nada que juegan en esos modos y tienen un montón de clanes gringos, etcétera. Y en el fondo lo que debería venir en algún minuto dentro de este año, pero tampoco, dado que no tiene un roadmap o una hoja de ruta, tampoco hay una fecha muy clara definida de cuándo va a salir esa actualización. ¿Vale? Entonces les cuento mientras matamos gente aquí, eso para que sepan. Ahora, eso no significa de que más o menos todos los meses están liberando, o cada 2 meses, por lo menos en el último tiempo yo he visto que han estado liberando hotfix, arreglando ciertos issues dentro del juego, tanto en el modo multiplayer como en el modo single player, que es el que estamos jugando nosotros ahora. Entonces la gente está trabajando, pero realmente no sabemos muy bien cuál es digamos, el objetivo con el que se quiere lograr. Ahora, de una u otra forma eso genera un montón de ansiedad en la comunidad. La gente decir que van a salir nuevos contenidos, van a salir nuevas cosas, o esto va a quedar ahí y hasta ahí no me llega el juego y están trabajando en un Mount & Blade 3. O sea, todo eso nadie sabe nada y yo me quedo por el momento con que el juego así como está en este minuto ya es un juegazo de por sí, y espero que próximamente Pillboard pueda anunciar cuál va a ser en el fondo la vida y el futuro de este juegazo. Pero mientras tanto nos queda disfrutar lo que se pueda. El juego sigue teniendo fallos, teniendo cosas como que de repente se quedan pegados en la escalera, como lo estamos viendo atrás, o tiene algunas cosas. Programar una IA como esta no debe ser tan fácil, digamos, porque imagínense que cada movimiento de estos píxeles, llamémoslos soldados píxeles, tanto los tuyos como los del el contrincante, los tiene que manejar. Y son movimientos diversos y adicionalmente con habilidades que cada soldado tiene diversas y cálculos de daño y un montón de cosas. Entonces este no es un juego sencillo, es un juego bien complejo y es obvio que de repente por arreglar alguna cosa se echa a perder otra o se desbalancee. No es tan raro que eso pase. Entonces, desde mi perspectiva muy personal, yo me gustaría tenerles paciencia a Tailworld. Ellos, el primer juego que hicieron fue Mount & Blade solo, y después sacaron Warband y estuvieron 6 años trabajando en Warband antes de sacar Bannerlord. Entonces no creo en los rumores de que vayan a dejar el juego botado o algo así. No lo creo. Ahora no lo sé, yo no tengo contacto directo con Tailworld ni mucho menos, y como les comenté en el video pasado, a mí Tailworld no me paga nada por hablar bien del juego o hablar mal. Yo doy mi opinión honesta al respecto de lo que veo, lo que siento y bueno, y un poco lo poquito que puedo conocer de la industria de los juegos. Que no es tanto la verdad, digamos. Yo soy un jugador más, me gusta jugar. No soy un estudiante de la industria de los juegos. Bueno, me gusta jugar y en algún minuto, y yo creo que en algún minuto lo haré, quise comenzar a hacer un juego. Y de hecho hice un pequeño juego, un autito chocador, que lo tengo ahí, no sé, en Chile al menos, en Fantasylandia, en los años 90, 2000, cuando yo era joven, era chico, en realidad niño,
habían unos autos que chocaban. Y el objetivo era chocar entre sí. Entonces de eso hice un pequeño juego que no lo terminé, fue digamos una prueba de concepto, a ver qué cosa podía hacer y bueno, eso hice, súper fallado y todo lo demás. Pero es interesante el tema del desarrollo de juegos y hacer juegos. Pero es complicado, no es fácil. Así que crear, chicos, es muy difícil. Destruir es muy fácil. Entonces yo opto por apoyar. Adicionalmente, Tileword sigue siendo una empresa indie, digamos, una empresa pequeña. No la vamos a comparar con EA Sport u otras, que son las famosas y denominadas empresas AAA. No lo vamos a comparar con ellos. Y por lo mismo, y en este canal siempre hemos querido apoyar a las empresas pequeñas, a los desarrolladores pequeños. Y por ahí tengo un par de juegos en carpeta hablando de desarrolladores pequeños y empresas indie, que también han sido desarrolladas por empresas pequeñitas, que son juegos que tienen mucho potencial, que hoy día están en Early Access y que sus desarrolladores están trabajando. De hecho, hay un juego que es un City Builder, que está muy bueno, que lo hizo un desarrollador. Trabajó durante 7 años haciendo la primera versión que liberó como Early Access, y ya va a cumplir un año desde que lo liberó en Early Access, ahora yo creo que en marzo, abril me parece. Y él sigue trabajando solo y en la mejora del juego, y lo hizo bastante bien. Quizás en algún minuto, en un futuro cercano, le voy a mostrar ese y otro juego que es una mezcla entre un survival, un juego de sobrevivencia, con un city builder y un mountain blade. No sé si ustedes han visto esa mezcla en algún juego antes, pero este juego que me gustaría traer al canal es más o menos de ese estilo. Así que lo he estado jugando y quiero ver cómo van avanzando, porque también ya está en Early Access hace unos 6 meses. Quiero ver cómo va avanzando los desarrolladores, porque ellos sí tuvieron una experiencia, en función de las noticias que supe, una experiencia no muy buena con un juego que sacaron en Early Access y después en efecto lo dejaron botado. Así que por ahora los tipos siguen sacando actualizaciones cada 2-3 meses, siguen sacando actualizaciones, y mientras sigan sacando actualizaciones creo que voy a traerlo al canal para mostrárselo y a ver qué a ustedes les parece. Todo este rato hemos estado matando con arco y flecha a esta gente y pareciera ser que anda todo bien, al menos la marca de muerte sigue estando verdecita, y la barrita de poder, aparte de alguna que otra excepción, está bastante en nuestro favor, así que esto puede que sea un paseo por el parque, o puede que se convierta en una pesadilla, no lo sé aún, porque de hecho no he salido de aquí, de este lugar de fusilamiento, por decirlo así, de francotirador en el que estoy. Así que yo creo que luego vamos a tener que ir a mirar cómo está el otro lado, porque si nos eliminan las tropas de ese otro lado nos van a empezar a avasallar desde la izquierda del pueblo hacia la derecha, y eso, a pesar de que tengo un montón de arqueros que podrían intentar pararlos en el camino. Como ven, siguen apareciendo tropas de nivel 5 y 6. Entonces estos tipos están pero llenos de tropas de élite. Así que todavía no hay que cantar victoria. Esto se puede cambiar las tornas de esta batalla en cualquier minuto. Así que tenemos que intentar matar todo lo que se pueda. Y ahora estoy tratando de matar a los que se están juntando ahí, porque lo que la IA hace es juntar en un sector una cantidad de tropas X para cargar con todas esas tropas
y tratar de romper el cerco defensivo. Entonces, la idea es evitar que se acumulen muchas tropas ahí, cosas que nunca bajen y se mantengan ahí. Y los arqueros dentro de lo posible, porque no tienen muy buen ángulo, pero de repente una que otra flecha les llega. Y mientras tanto, aquí tenemos que seguir aportando y recargando nuestras tropas. Y jale, vienen de estos que se están colando, vienen para acá. Así que, mierda. Oye, wow, me bajaron la mitad de la vida en un rato y vienen algunos otros más. Seguramente están empezando a subir arqueros y quieren empezar a desplegarse ahí, así que sí, vamos a tener que mover de acá ya mi lugar de... chucha, me dejaron pero con nada de vida, con 5 o 6 golpes, así que ¡corre! A correr, mire ese buen rápido, la cago. Onda Sebastián Keitel o Usain Bolt. Yéndose a morir, eso sí, pero fue muy rápido como ocurrió. Bien, ahora sí que nos vamos a tener que quedar bien atrás, porque no podemos arriesgar. ¿Qué fue eso? Hubo un ruido extraño. Bien. Tratemos de aportar en lo que se pueda. Ahí. Desde la distancia hasta que se me acaban las flechas. Acá no tenemos cómo rellenar flechas en este patio. Por lo menos nosotros. Ahora, si se dan cuenta, por algún motivo, nuestras tropas tienen flechas infinitas. Y ahí vamos subiendo de nivel como loco a nuestros acompañantes. Por algún motivo tienen flechas infinitas sin necesidad de tener que ir a recargarlas. Y nuestros personajes no. El personaje que tú estás controlando no tiene flechas infinitas. Y sí o sí tienes que ir a recargarlas. Igual, por un lado, eso es como bueno, porque en el fondo imagínate todas las tropas yendo al barril a cada cierto rato a buscar flechas. Eso daría cierta ventaja al enemigo. Y el objetivo, y una de las críticas que se hizo en las primeras versiones, estoy empezando a escuchar ruido de batalla. Una de las críticas que se hizo en las primeras versiones del Early Access de Mount & Blade era que justamente el defensor no tenía ventajas en contra del atacante. Y ahí estoy escuchando mucho ruido de batalla. Tratamos de matar lo que más se pueda acá y vamos a ir a mirar qué es lo que está pasando. Se me secó la boca, un poco de tecito. Y a ver qué es lo que está pasando ahí. Ay, que es extremadamente lento este tipo para disparar. Así que eso, a ver qué está pasando allá. Ahora vamos para allá. Siempre que... ¡Conche! No abrieron la puerta. ¡Se los dije! Tienen que haber sido o los arqueros o los otros jóvenes que abrieron la puerta, así que nos vamos a tener que meter con todo a pelear. No se está llenando mal. Hasta acá llegó la tranquilidad de este sonido. Arráncame por. Vamos a tener que traer eso a ellos para acá. Déjame comandar, hombre. La mansa caga. Perdón el español, chicos. Aquí vamos a tener que mezclar tropas. Tratar de hacer que el cuadrado se mantenga. No podemos darnos el lujo de perder la puerta. Si perdemos la puerta, perdemos. Y así, por lo menos el Death Spam sigue más o menos verde, o sigue verdecito. Eso sigue siendo bueno. Y mientras sostengamos la puerta, vamos a estar en control. Y Beagolf tiene que vivir. No queda otra. Vamos a tener que hacer una campaña de Beagolf tiene que vivir. Bien. Corre. Debe ser 10, 15 puntos de vida que deben quedar. 20 con suerte. Y ahí están sus arqueros, claro. Trataron de ingresar por los arqueros. Bien, por lo menos logramos controlar la puerta. Probablemente vamos a tener que reorganizar a los arqueros para que puedan hacer fuego cruzado acá, porque la siguiente ola, vamos a ver si puedo cerrar la puerta ni cagando. Ya, listo. Nos quedamos aquí, ¿no?
Y eso fue como el mirón, así como saliendo a mirar y ni en sueños. Déjame tranquilo, hombre. Chao. Bien. Tenemos que resetear la defensa, no nos queda otra. Mientras tanto, tratar de bajar a estos arqueros que están tratando de entrar como malos de la cabeza. Y con mucho cuidado por lo menos no están tomando mucha atención al viejito que se está muriendo. Hay unas flechitas por el lado. Por lo menos ya algunas flechas le están llegando desde el lado derecho nuestro. Así que esta cuestión cambió de un minuto para el otro cuando nos abrieron la puerta. ¿Ven? Yo sabía, a mí me había pasado antes. En otros asedios, en otras campañas, en otras cosas. Siempre terminan abriendo la puerta de alguna manera. No hay que hacer. El hecho de matar esa arma de asedio que abre las puertas, que ya se me olvidó el nombre, no garantiza que no vayan a abrir la puerta, chicos. Entonces siempre hay que mantener a un grupo cuidando la puerta. Quizás me equivoqué, debería haber tapado más la puerta, cosa de que no llegaran hasta abrirla, pero bueno. En fin, lo hecho está. Y aquí tenemos que reaccionar a lo que se nos presenta y hacer lo que tenemos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, chicos, no sé si se dieron cuenta, pero moví tropas desde el cuadrado que teníamos en el lado derecho hacia el centro. Dado que aquí tenemos un pelotón de fusilamiento que ahí se vamos subiendo de nivel a otro acompañante, tenemos en el fondo un pelotón de fusilamiento que está apoyando que no vayan a sobrecargarnos por el lado derecho. El lado izquierdo tenemos también a nuestros arqueros intentando matar todo lo que viene por la escalera del lado izquierdo del pueblo. Y ahora vamos a tratar de estirar un poco más a los arqueros para que tengan un mejor ángulo, porque estos arqueros están disparando de frente, por lo tanto muchas de sus flechas probablemente caigan en los escudos, así que es mejor colocarlos en un lugar en donde les estén dando la espalda o el costado. Así es más fácil que los maten. Ahora algunas flechas están quedando pegadas en esta chocita, pero bien, siempre hay que buscar los mejores ángulos para que aquí no está subiendo nadie. Están concentrando todo el grupo en el centro. Y vamos a recargar flechitas aprovechando que aquí no hay nadie y a volver a la batalla. No, mierda, aunque se puede. Quedó muy pequeño este cuadrado. Si es que llegan a venir en masa por ese lado, nos vamos al carajo. Así de sencillo. Vamos a tratar de colocar en buena posición para apoyar al grupo. La barra de poder está en favor de los Aserai. Vamos a tratar de no colocar arqueros ahí arriba. Vamos a sacar del lado derecho del pelotón de fusilamiento que teníamos ahí. Esperemos que sean suficientes los que quedan ahí. Eso para tener más flechas, porque se dan cuenta el cuadrado que está tapando disminuye de forma drástica. A pesar de que el contador de muertes está muy verde, muy verde, muy verde. Y como dijimos al principio, necesitamos un 5-1, más o menos lo estamos cumpliendo. Así que podríamos estar un poquito más tranquilos en eso. Pero no sé exactamente cuántas tropas nos quedan, digamos, a nosotros y cuántas tropas le quedan a ellos. Así que aquí no tenemos que poner llevar al cuadrado tropas y ahora los vamos a sacar desde nuestro tapón izquierdo, el que está tapando el callejón ahí al fondo. Vamos a tener que cruzar los dedos y rezar que nuestros arqueros sean suficientes para disparar todo lo que puedan disparar y matar lo más rápido posible a estas unidades que todavía, si se dan cuenta por los cascos, siguen siendo unidades de elite
no han parado de sacar refuerzos con unidades nivel 5. Al menos nivel 5. Y ahí se ve que viene un montón de gente más. Sí. Pero bien, por el momento está todo controlado. No hay que perder la calma, chicos. Eso es lo más importante en estas situaciones. Cuando queda una embarrada como la que nos quedó ahora, no hay que perder la calma. Hay que mantener el control de el ejército y tratar de buscar siempre los mejores ángulos para aprovechar, digamos, que nuestros arqueros estén cada vez en mejores posiciones. Esto lo que vamos a hacer acá es dividir una unidad de arqueros para colocar arqueros acá en este otro flanco y así poder dispararle desde el lado en donde estoy disparando yo también, y de fondo desde los tres costados les está llegando flechas, desde el costado izquierdo, desde el centro, desde el frente para ellos y desde el lado derecho, y además tienen al cuadrado ahí deteniendo cualquier avance o cualquier desborde que se pueda generar. Dado que la vía de Bigolf está muy baja, no me quiero ir a meter ahí porque un hachazo y muero. Y ahí sí que va a quedar la embarrada y ahí vamos a tener que dar por perdido este asedio épico de 5.600 contra 1.611 para ser explícito o para ser exacto en el conteo. Y nos estamos quedando sin tropa en el cuadrado. Mueren lento, pero seguro. Uy, ya están empezando a venir por acá. Ay, necesitamos flechas. Vamos a buscar flechitas. Aquí, chicos, probablemente en algún punto me quede callado porque estoy muy concentrado en esto. Como ustedes, o les comento, me estoy encerrando. ¡Ah! Corre. Como les comentaba, yo estos videos los estoy narrando a medida que los juego. Por lo tanto, generalmente no sé lo que va a pasar cuando lanzo o presiono grabar. Así que cuando me tengo que concentrar porque si no, esto se va a descontrolar. Así que si me quedo callado un ratito, chicos, es porque es por eso. Pero ahora está todo relativamente tranquilo. ¡Oh! Llegaron refuerzos. Al fin. Vamos a tener que tratar de llevar alguno de esos refuerzos al cuadrado del medio para que refuercen esa posición. Y llevo hacia nuestro lado izquierdo, también el tapón del lado izquierdo, para que no vayan a pasar por allá. Bienvenidos los refuerzos. Nos estábamos quedando sin cuadrado. Y tenemos un montón de arqueros parados mirando el techo. Vamos a tratar de repartirlo en las distintas unidades de arqueros que tenemos. Y va en uno, se está yendo la mayoría al del pasillo, así que vamos a mover a otro. Vamos a ir a la unidad 8, una cantidad. A ellos vamos a tener que quizás repartirlo. A ver ahí. 95 arqueros que vamos a tener que tratar de mover a otra unidad también, para que tratar de que estén lo más repartidos posible. A ver ahí. A ver si estos movimientos son necesarios, chicos, para justamente tratar de que haya la mayor cantidad de gente disparando por todos lados y darle los mejores ángulos posibles. Aquí la tienda que tenemos ahí al medio nos tapa cualquier arquero que quiera disparar desde este lado, pero nada que hacer. Tenemos que tratar de detener el avance de esta gente como sea, con toda la gente que podamos. Así que vamos con flecha a flechita. Siguen trayéndonos, ahora pareciera ser nivel 4, nivel 5. El ejército de ellos está demasiado overpowered, está demasiado roto.
Así que repartiendo de nuevo tropas, el cuadrado ya desapareció otra vez. Así que tenemos que mover tropas hacia nuestro cuadrado central. No podemos dejar que el cuadrado desaparezca en ningún caso. Y los arqueros tienen que seguir disparando. Aquí no estamos jugando la vida, chicos. Si nos destruyen el ejército, es la mitad del ejército de nuestro reino el que va a quedar destruido. Es así de sencillo. Como les comentaba, nuestro reino está formado por familias plebeyas, por decirlo así. No hay ningún noble. Los nobles que tenemos nosotros en nuestro reino son acompañantes que nos permitieron poder crear nuestro reino y fueron premiados con tierra. Entonces tenemos 4 familias aparte de la nuestra y no hay más que eso dentro de este reino. Y por política del reino, por política de Bigolf, no va a existir ningún noble, ¿vale? ¿Eso por qué? Porque en el fondo lo que estamos buscando es hacer esta trama lo más o esta campaña lo más difícil posible. Y es por eso que colocamos estos mods que le dan poder, dinero y experiencia y tropas a los ejércitos enemigos. Y adicionalmente, hoy no estamos con sin tropas. Y adicionalmente le agregamos complejidad adicional haciendo esto. No quitándole las familias a los nobles de nuestros enemigos, sino que ascendiendo a nuestras propias. Si no nos llegan refuerzos, el cuadrado va a desaparecer. Yo voy a tener que quitar los cuadrados que tenemos en el lado izquierdo y en el lado derecho para tapar el del centro. Aquí vamos a mover los del lado derecho. Vamos a dejar a 14 soldados defendiendo ese sector. Y tenemos que traer gente acá. Por lo menos se ven que ya bajaron a tropas de nivel 3 algunas. Son hacheros mamelucos, creo, pero esos hacheros mamelucos pegan durísimo, chicos. Son tropas de nivel relativamente bajo, pero que un golpecito no te lo, con su hacha a 2 manos no es algo que se quiera experimentar. Así que, si bien son tropas de nivel bajo, no son tropas para mirar a huevo chicos. Miren, ya eso no es un cuadrado lo que hay ahí. Necesitamos flechas. Vamos a ver qué podemos hacer con los arqueros acá. Que lo podemos reubicar de alguna forma. Ay, quiero ver. Tenemos muchos arqueros. Nos falta infantería aquí. Las flechas. Vuelta. Y ahí viene más gente todavía. Y siguen subiendo por la escalera. Lo bueno es que este pelotón de fusilamiento ha hecho su pega como corresponde y no ha dejado subir a nadie. Y vamos a rellenar y vuelta. Uff, que ha estado complicada esta pelea. No quiero ver cuántas tropas nos quedan ni cuántas tropas les queda a ellos, porque no, eso sería trampa. No lo vamos a hacer en esta campaña, nunca, en ninguno de estos videos. Vamos a ver el resultado de las muertes cuando terminen las batallas. Así para darle emoción a esta cuestión. Así nadie sabe, yo no sé cuántos nos quedan y cuántos les quedan a ellos, así que esa es la idea. Vamos, dispara más rápido, hombre. Así que por lo menos seguimos pegándole en los 4 lados, pero deben quedar 13, 14 valientes soldados en ese cuadro, en esa cosa que ya no es cuadrado, es como un rectángulo que está ahí tapando la entrada y evitando que esta gente no arrase. Esa es la palabra. Vamos a tener que mandar a los 5 que tenemos ahí tapando ese lado a reforzar y mandar probablemente a los 14, a los 8 que nos quedan en el otro lado. Esta es quemar los últimos cartuchos, chicos. No tenemos otra. Lo otro, después de esto, es, si es que no nos quedan más refuerzos, es cargar con los arqueros. Lo que no es ideal, pero no nos va a quedar mucho.
Porque los arqueros, bueno, y de todas formas nuestros arqueros son de nivel alto, de nivel bastante alto. Ahí se ven ahí de todos, hay Kusei, mira cómo suena las flechas, los escudos, muere. ¿A dónde vais que estáis disparando? A mi arquero, mierda. Así que, pero no tenemos más infantería. Lo que ven al frente, chicos, es toda la infantería que hay, no hay más. No sé si de forma. Vamos a tener que mandar a cargar a los arqueros. Si no, van a inundar el sector. Si es que llegan a abrirse paso por ahí, nos vamos a tener que dar por muertos. A ver si ahí lo estoy mandando a cargar, pero no están cargando. Hay que decirles que dejen de disparar y poner a cargar. Así que me estoy moviendo. A ver qué pasó. Se están yendo. Se están yendo. ¡Oh! Arrancaron los hueones. Perdón. Qué buena. Ahí, como les dije la última vez, dispárenle a todo lo que va arrancando. A ver, cosa que no se arrepientan por un lado, y por otro lado eso ayuda a ganar más experiencia. Sobre todo si estamos disparando con arco a larga distancia y llega a pegarle. La mansa fila de buenas saliendo con cuántos se habrán quedado. Ganamos este asedio. Nuestros 1600 contra los 5000 de ellos. A ver si le llega otro flechazo desde aquí. Y ya no. A ver, aquí los resultados. Ganamos 140 de renombre, 232 de influencia, mucha moral. Y nos mataron 90 soldados y en total 400. Y nosotros a ellos 3.586, casi 3.600. Igual les quedaban como 2.000 tropas por lanzarnos. Si no hubiesen lanzado las tropas, nos eliminan. Ganan el asedio. Pero bien, ellos decidieron cobardemente salir. Parece que tenemos de prisionero a la mitad del reino Aserai. Así que esto es un asedio exitoso, chicos. Fue manso asedio. Así que lo vamos a dejar hasta acá, chicos. Un abrazo. Espero que hayan disfrutado de esta batalla como yo la disfruté, inmergí y la transpiré. Así que nos vemos en el próximo episodio, chicos, con más de este tipo de batallas. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!